A lo largo de la historia, nuestro país ha sido de gran atractivo para migrantes de diferentes zonas del mundo, debido a su gran riqueza natural, economía e infraestructura, además de su cercanía con los Estados Unidos. Según datos emitidos por la ONU, México tiene 1.224.169 inmigrantes, lo que supone un 0.99% de la población de México, lo que lo coloca en el número 155 en cuanto a porcentaje de inmigración. Muchos de ellos buscando mejores oportunidades de vida, otros huyendo de la situación política en sus países o algunos jubilados. La mayoría de los que llegan son estadounidenses, seguidos por centroamericanos como hondureños o salvadoreños. Sin embargo, nuestro país tiene algunas condiciones para la entrada de extranjeros al mismo, lo que ha detonado una situación muy delicada: la inmigración ilegal, pues la gran mayoría de los inmigrantes sin papeles que cruzan por México proceden de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, entre otros, y no se tiene registro oficial de su ingreso al país, pues no forman parte de las estadísticas debido a su ilegalidad y permanencia temporal indefinida dentro del territorio nacional, a diferencia de los inmigrantes estadounidenses y europeos, que sí legalizan con regularidad su estancia en el suelo mexicano. Recientemente se ha levantado una crisis respecto a los ciudadanos centroamericanos que entran a nuestro país, pues una parte de la población está en contra de los mismos, quejándose de los abusos de esta caravana, pues en redes sociales han circulado videos en los que se quejan de la comida, la ropa y los víveres que se les ofrece en su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Otros buscan defenderlos, pues se trata de gente que está huyendo de una situación social pobre en sus regiones de origen y están en busca de esperanza y una nueva vida, sea en México o Estados Unidos. Este delicado tema puede ser observado desde diferentes puntos de vista: el de los inmigrantes, el de los residentes, el punto de vista político y el social. Muy bien, pues ahí está este reportaje muy completo que nos hizo Ian para que sirva de introducción para el tema de debate de esta mañana de jueves, de este día jueves. Ya están aquí con nosotros nuestros panelistas, nuestros invitados, así que muchísimas gracias a todos. Está el doctor en Derecho, Marco Chávez, bienvenido. Muchísimas gracias. Está por acá también Rogelio Pérez, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y las chicas, la psicóloga que ya ha estado con nosotros, Tania Gordillo, bienvenida, muchísimas gracias. Y Litzine o Litzin. Litzine Kim Román, politóloga, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a platicar entonces de este tema, de la migración. ¿Quién inicia? ¿Qué está pasando? Vimos la manera de irrumpir o de llegar y nos sentimos invadidos cuando llegaron a territorio mexicano. Criticamos muchísimo esto. Sin embargo, nosotros nos vamos a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor situación o condición de vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos entender esto que está pasando en el mundo? Primero yo te diría, Cristal, y a todo el auditorio, cuando los mexicanos van a Estados Unidos se portan como nunca se portaron aquí, y los centroamericanos se portan peor de como se están portando en sus lugares de origen, en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú vas a una casa ajena, tú respetas las reglas de esa casa, si no, no entras. Entonces ellos supuestamente están entrando por una cuestión humanitaria, pero hay una cosa, y eso es el gobierno actual, ya viene un gobierno nuevo, vamos a ver, esperemos que le vaya muy bien, si bien es cierto no estoy muy a favor de ese cambio. El gobierno actual es el que tiene esa responsabilidad, y es el presidente Peña Nieto y los secretarios de su gabinete los que tenían la responsabilidad de controlar. La Constitución señala que se tienen que llevar a cabo políticas migratorias y controles migratorios. En la caravana, para que no nos sorprendamos el día de mañana, viene grupos delincuenciales. Mara Salvatrucha, Barrio 18, M13. Son grupos delincuenciales. Lo que menos necesita México es más delincuencia. Algunos de ellos ya incluso tienen trabajo con algunos de los principales cárteles de México. ¿Por qué? Porque obviamente la delincuencia organizada, como es transnacional, voltea para allá y vienen en la caravana inmersos sin ningún problema. ¿Estamos en lo cierto entonces en quejarnos porque llegan estas personas con qué perfil psicológico? Más que estar en lo cierto, yo creo que es lógico que los mexicanos nos sintamos agredidos porque, por ejemplo, se les brindan cierto tipo de hospitalidad que a lo mejor se dice, bueno, es que se les da trabajo y nosotros no tenemos trabajo. O, por ejemplo, todo este tema que hubo alrededor de la comida, ¿no? Estamos oyendo cómo se quejan de lo que se les está dando de comer. Sin embargo, también creo que hay que entender y tratar de ser un poco empáticos porque no podemos pensar en el perfil psicológico de todos. O sea, tenemos que saber que es gente que viene de pasar mucho sufrimiento, mucho dolor. Entonces nuestra hostilidad no va a contribuir con que ellos no sean, por ejemplo, más agresivos o más, ¿cómo lo diríamos? O sea, no sean
mal portados en donde no es su casa, como decía Intolerantes. el abogado, ¿no? Ellos vienen de sufrir mucho y están esperando también hospitalidad. Sin embargo, también es cierto que su actitud es un poco rara porque la víctima, hablando de perfiles, la víctima tiene un lugar de ventaja y de yo merezco. Entonces ahí es algo que sí no está bien. Y les ayuda a los derechos humanos, me imagino, también en esas cuestiones, ¿no? Así es muy desafortunada su entrada, sí, como todos bien sabemos, ¿no? Como este portazo, ¿no? de concierto de rock o algo así. Entonces, es muy desafortunada esa entrada, pero yo coincido también con Tania, de que, bueno, vienen de escaparse de más corrupción, de también narcotráfico en sus países, de muchísima pobreza. Entonces, esta empatía que menciona Tania es la que también tenemos que tener, porque nuestro país, si bien es cierto, pues también es, ¿no? En muchas comunidades, en muchos estados, pues es también, ¿no? Exportadora, vamos a llamarlo así, de migrantes, ¿no? A Estados ¿La Unidos. politóloga? Yo considero que no estamos en las mismas condiciones, por ejemplo, de Estados Unidos, para empezar, en el aspecto económico y social. No tenemos el mismo nivel de vida, entonces por consiguiente, aunque somos un país de paso, muchos de ellos se quedan aquí. Yo estoy de acuerdo con el abogado de que de por sí ya tenemos mucha incidencia delictiva. Hay mucha gente que necesita esos apoyos que ahorita se les están brindando a ellos. Claro. Por ejemplo, en Chiapas hay mucho desplazado que se ha ido de sus lugares de origen debido a que les falta el apoyo tanto de comida como el clima que están viviendo ahorita. Ayer platicaba con un corresponsal en Tijuana, donde ya están empezando a llegar, ahorita son 4,100 hasta ayer por la tarde los que estaban llegando, y se habla de una suma de 15 millones de pesos para mantenerlos mensualmente. ¿Quién estaría proporcionando ese dinero? Regresamos con el tema de la migración. Usted participa en redes sociales. 9 y otro poquito en esto que es el debate. Estamos hablando acerca de la migración. Usted recuerde que puede participar en nuestras redes sociales, @las9_WTV, Twitter e Instagram, y en Facebook a las 9 WTV 9 con letra. Le da me gusta a la página y puede participar, dejar sus comentarios, y que son muy importantes para nosotros. Están aquí nuestros expertos para platicar al respecto, pero su opinión también cuenta. Entonces nos quedamos con que por lo menos Tijuana ya levanta la voz y dice: necesito 15 millones de pesos mensuales para atender la migración que está llegando hasta este punto y que no puede cruzar a Estados Unidos porque el señor Donald Trump no lo va a permitir de ninguna manera. Ya se colocaron barricadas, ya se puso alambre de púas, ya tomaron las medidas que tenían que hacer, que tomar para proteger su país. ¿Por qué nosotros no lo pudimos Aquí viene hacer? la pregunta, ¿de verdad esos 15 millones de pesos sobraban? Pero Sí, claro antes que es otra no. cuestión. Tantas cosas. Estamos teniendo que hacer políticas públicas y también cambiar nuestra actitud ante estos éxodos que van a seguir sucediendo. Y no se Esto pueden es controlar. como la primera cosa que va a pasar. No es poder o deben no de se controlar, pueda, se sino tienen sí que se tiene controlar. que hacer una estrategia como para que esto no siga pasando, porque esto es como la cuarta parte de lo que tienen planeado que lleguen. Entonces, vivimos en un momento en donde vamos a tener éxodos de todas partes del mundo. Pasa con Venezuela, pasa Ecuador, con Argentina, con Colombia. Ecuador. Ellos mismos, entre migrantes, tienen competencia de en qué países tienen menos competencia, lo dicen en algunas entrevistas, porque en donde son más queridos los argentinos o los venezolanos. A algunos les gusta más, por ejemplo, en Ecuador, que la moneda es dólar, ¿no? Entonces, también como personas, así individualmente, independientemente de las políticas públicas, nosotros tenemos ya que empezar a ser empáticos, porque esto va a seguir pasando y vamos a tener que convivir cada vez más con gente que viene de otro país, porque como bien dicen, no necesariamente se van a ir. Psicóloga, pero se dice fácil ser empáticos con ellos. Sin embargo, nosotros tampoco vivimos así como miel sobre hojuelas. No hay empleos bien remunerados en nuestro país. El gobierno entrante todavía no llega y ya está advirtiendo que va a bajar los sueldos, que va a haber algunas reformas, algunas pues nuevas ideas que traen para esta cuarta transformación. ¿De qué manera
lo sé. Los recibimos No solo tranquilamente. eso, vivimos en un país que vive yo que la parte de la psicología la enfoco en la nutrición, vivimos una tremenda pobreza alimenticia. Entonces hay estados en Oaxaca en donde quisieran frijoles y tortillas, yo te entiendo, o sea, y cuando sale esta mujer a decir, nos dan comida de puercos, frijoles y tortillas. Eso es lo que han comido los campesinos en México Es durante lo que yo mucho les tiempo. mando Es a una mis falta de pacientes y se respeto. ponen Claro. muy contentos cuando tienen tlacoyo en la mañana, Sí, ¿no? claro. Entonces, pero también es contexto, porque si esa mujer ha visto todo el tiempo que esa es comida para puercos, pues ella lo dice así. Ahora, no es Nosotros es la culpa- comida no de es todos culpa de los los días. centroamericanos. ¿Será una doble Así es. moral? Claro, es una doble moral y es culpa del gobierno. El gobierno tiene que hacer controles migratorios, tiene que tener las fronteras seguras. Ahora, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, son lugares donde todavía, como vimos como en el siglo XX, donde todavía alguien se podría morir de hambre por falta de alimento. sí, Y pobreza quisieran esos alimentaria. frijoles que esa persona hondureña indigna, yo creo que de recordar para mí, dice es que es comida para puercos. Esa comida para puercos la quisieran muchos mexicanos. Pero entonces nuestra con el base de gobierno que va a llegar, que toma protesta este 1 de diciembre, ¿creen ustedes que va a cambiar la cosa? Porque la promesa de ellos es, bueno, los ricos van a seguir Regular, siendo ricos, sabemos, claro. pero los pobres van a tener alimento, van a tener un salario, van a tener mejores condiciones de vida. ¿Será que se logre esto? Y tiene que cambiar, o sea, por eso es que también el público que nos está viendo, igual que opine, porque también tiene que exigir estas regulaciones de las que habla Marco, esta también acostumbrarnos, porque el fenómeno de la migración en todo el mundo siempre ha existido en protocolos y en tratados internacionales. El tema de refugiados y asilo político ha estado en muchos tratados, entonces sí, México tiene que empezar a poder regular estas cuestiones que no se van a acabar nada más ahorita con la sexta o séptima caravana migrante, sino van a continuar. Entonces, tiene el gobierno entrante, tiene que entrarle al tema de manera responsable con estas regulaciones, con las fronteras seguras, en Chiapas reforzar también. No es de que hagamos también barricadas como el país del norte, sino que pueda regular, porque también al fin y al cabo estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos, o no estamos hablando de mercancías o de trata o de cuestiones así, sino de personas que están huyendo también de los Pero a problemas de ver, su país. antes de que se firmara el acuerdo, bueno, había problemas con el Telecán, ya vino este acuerdo el TEMEC ahora, ya que ya lo tenemos formalmente, pero antes de eso decíamos, es que México, ¿qué le puede ofrecer a Estados Unidos, al vecino país? Y yo sugería eso en un debate también. Le puede ofrecer detener a los migrantes, detener a los terroristas que ingresan por territorio mexicano a los Estados Unidos y decirle, no los detengo más, que vayan a tu país a invadirlos. ¿Qué pasaría en este ambiente del político que permitieron el ingreso porque no se vio ahí mano fuerte, mano dura por parte del presidente actual? No, la verdad Lo que es una pasa es que no hay vergüenza lo que estrategia. hicieron. Una Exacto. vergüenza, ¿eh? Entonces Trump no está tan equivocado cuando quiere hacer un muro. Está También México protegiendo tendría su que hacer un muro, país. claro. Primero los mexicanos. Sí es cierto que hay tratados de derechos humanos, pero la Constitución lo dice claramente. El gobierno está obligado a garantizarle al mexicano el libre tránsito. Acaban de cerrar una garita, por ejemplo, en Tijuana, Sí, otra en la de Mexicali. Tijuana. Y esos mexicanos que tenían que trabajan, que se paran todos los días temprano y que han trabajado toda la vida y no les han regalado nada, de repente les cierras una fuente de trabajo, ¿dónde quedan? Politólogo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el abogado. Falta mucho control. Yo creo que se pudo haber prevenido todas estas cuestiones. Como se mencionó, siempre ha habido éxodos, siempre. Ahora, lo que considero yo, que se tiene que tomar muy en cuenta es que ya la gente ya no pasa tan fácil a Estados Unidos. Y por consiguiente nosotros debemos de tomar medidas más estrictas, por decirlo así. Claro, siempre defendiendo los derechos humanos de las personas, ¿no? La cosa es que yo creo que el fenómeno no se entiende a profundidad porque hasta en el lenguaje se maneja mal. En realidad, los migrantes no son ilegales per se. O sea, la migración es un fenómeno que ocurre y eso no los hace ilegales. Y si desde un inicio se les está tratando como ilegales o como que son delincuentes, desde inicio está maltratada. Por eso es que digo que no hay estrategia, porque sí se debe de normar y de prever nuestras garantías
no por encima de las del migrante, sin embargo no está Pero se les ocurriendo. ofreció también aquí una situación legal en nuestro país. Vamos a regresar con Controlada y eso. regulada. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Opinen en redes sociales. También 9 y otro poquito en el debate del día de hoy. Los migrantes, bueno, algunos ilegales, ya estábamos platicando eso de los términos aquí con la psicóloga. Continuaremos con el tema, pero primero la opinión de ustedes, de nuestros televidentes. Carolina Aguilar, que los inmigrantes dijeron que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, les hizo la promesa de ayudarlos. Y en entrevista que le hicieron al presidente hace un par de días, señaló que habrá trabajo para ellos. Pero entonces cuestiona Carolina, ¿qué pasa con nuestra gente? Aquella que requiere ese apoyo, por ejemplo, los damnificados, ahorita en Nayarit, que siguen viviendo las de Caín, los pobres, la demás gente. O sea, está hablando Andrés Manuel, dice ella, de la migración, pero no ve lo que hay dentro del país, es lo que sugiere. Candil de la calle y obscuridad de tu casa. Pero- Nayarit es México también, se les olvida, a lo mejor algunos no saben porque no han visto un mapa. Nayarit, el estado de Nayarit, es México también. Y están de verdad sin ningún apoyo. El secretario del Trabajo, Navarrete Prida, con todo el nombre lo digo, sale ofreciendo apoyos mensuales, que se lo den a la gente de Nayarit. Mira, no vamos lejos, la calzada de Tlalpan tiene damnificados, todo Todavía. aquel que pasa por Tlalpan, dirección sur a norte, hacia el centro, ve que después de año y 3 meses que ocurrió el sismo del 19 pasado, siguen viviendo en la calle. Entonces hay que voltear a ellos también. Sí, lo grave también de eso, cuando oímos lo que ellos declaran, es lo que decía hace rato del papel de la víctima. Estar en una actitud de yo merezco hospitalidad, merezco apoyo, merezco ayuda, yo me lo merezco todo porque vengo del sufrimiento, es una actitud muy peligrosa, porque es una actitud que va a hacer enojar al residente, a quien recibe, y va a hacer que llegue gente enojada diciendo así, o sea, puse el ejemplo de la comida porque es como el botoncito de todo lo demás que viene. No me dieron, no me ayudaron, no me hicieron, entonces ahora me quedo y sí puedo empezar a delinquir porque voy a estar enojado con este país que no me ayudó si yo vengo en la actitud de que lo merezco todo, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando vamos a Estados Unidos llegamos en otra actitud totalmente Nos portamos distinta, no llamamos la exageradamente atención, bien, nos portamos nada. mucho mejor que incluso nuestro país, pero si vemos las actitudes de colombianos, venezolanos, se comportan distintos al Han venido a llegar al delinquir. país, a Ahí está el robo a delinquir. casa habitación. Eso es innegable, o sea, es innegable que esas malas prácticas, esos delitos, porque ya son delitos, se han cometido. Ajá. Y de Pero alto también impacto. hay que actuar responsablemente en el sentido de que no podemos llamar a la xenofobia, ¿no? No podemos también a este odio, porque igual también en redes sociales se ha filtrado sí videos, ¿no? Y ya pidió disculpas esta señora, pero igual también de otras que han cambiado las cartulinas, ¿no? Fake news, vamos a llamarlo así, Sí. en donde dice un texto y después lo han llamado a otro texto o lo han cambiado para poder llamar este radicalismo, ¿no? A decir, no los queremos y poderlos rechazar. Entonces, estas cuestiones es por eso también de actuar responsablemente y también hacemos el llamado al gobierno que actúe responsablemente porque estas ocurrencias o estas propuestas primero lo tendría que tomar del pueblo mexicano. ¿Pero qué primero sería de actuar aquí. correctamente para derechos humanos? Para derechos humanos sería ya poderlos regresar ya desde ahorita, porque si esperamos a que haya una sexta, séptima, octava caravana, como ya están entrando. Ya van 5. Exactamente, perdón. ya no van a ser solamente 10,000 personas, sino ya después van a ser 20,000, 50,000, qué sé yo. Entonces, es ya poderlos ya regresar con todas sus garantías y garantizar su regreso, porque están también que aportando que camiones, que para llevarlos a Tijuana, esto, otro, si sabemos que no los van a dejar pasar. Entonces, ya que los puedan regresar, sí hay acompañamiento de la CNDH, pero ellos mismos también ya dicen que no, los visitadores que no se dan abasto con todas las quejas y las recomendaciones, entonces los tienen que ya empezar a regresar y ni el gobierno saliente ni el entrante le han entrado a este tema. Es un tema a nivel internacional. Digo, no es nada más a México, Estados Unidos. Canadá ya dijo, yo no los quiero aquí, incluso estoy dispuesto a aportar una cantidad para que México los tenga. Les vamos a pasar dinero a México, pero tú te quedas con ellos, sabiendo que muchos integrantes de estas caravanas son delincuentes, son integrantes de la Mara Salvatrucha, como decía el abogado. Yo politóloga. considero, en el ámbito internacional, yo considero que los gobiernos de origen de estas personas deben de hacerse responsables también por ellos. Porque también ellos salen precisamente buscando mejor vida. Entonces todos tenemos derecho a eso. Pero yo considero, como lo que he leído, lo que he visto,
de que nosotros, el norte, México, Canadá, Estados Unidos, están haciendo pues lo que ellos consideran que es benéfico para su país también. Entonces, deben de ver esa parte y hacerles un llamado a esos países de origen para que también se preocupen y realmente no padezcan esa gente y se tengan que ir. Sobre todo en nuestro país, que ahorita, como yo comentaba, no estamos en las condiciones y más por la transición que se nos viene ahorita. Pero serían esta parte de las diferencias de el presidente actual, Pues que sí, la todavía no verdad se no ha va entrado, ¿no? con Donald Trump, Vamos a y se vio esperar que hay a una que entre. cercanía con el nuevo. Estamos a una semana de que se vaya un muy mal gobierno y vamos a dar el beneficio de la duda al nuevo. ¿Por qué? Porque este gobierno todavía tiene responsabilidades hasta el último día del gestión. último minuto del día 30. Pero será entonces que Enrique Peña Nieto no tomó las medidas necesarias Sí, no las tomó para dejarle porque- el problema a porque Andrés está Manuel rebasado, López porque Obrador? tiene un gabinete de quinta, porque tiene un gabinete que nunca pudo controlar. Entonces Y esa es porque la ahora realidad. pareciera que estamos en un limbo, ¿no? En donde no es ni uno ni el otro. Claro, no. Son muchas Y el tareas poder se ejerce hasta el pendientes. día 30, claramente constitucional. Ahora, en la caravana vienen ciudadanos de Bangladesh, de Sri Lanka, de Pakistán, de Haití. Y no, lo que digo es real, hay que decirlo. Nadie lo dice porque viene mucho delincuente. Oye, pero a ver, el secretario de Relaciones Exteriores, que ya viene, vivía en París, se daba una vida De rey. Sus hijos vivían en distintas partes del mundo y dándose los lujos y demás. ¿Cómo nos vamos a asegurar que ahora sí la distribución de la riqueza sea equitativa? Digo, para también... Pues es como un poco complicado, Ese es el pero beneficio, ¿no? De la duda que De la duda, menciona claro. Marco, ¿no? Pero igual también le entro y coincido que deben de hacer responsables los gobiernos de esos estados y no recibirlos ahora el 1 de diciembre, ¿no? Por ejemplo, al de Venezuela, ¿no? Que, ay, sí, vente, esto, el otro, te recibimos. Digo, es un jefe de estado, pero también lo que está pasando en su país que nos está hay delitos repercutiendo. hasta de lesa humanidad. Pero además, Correcto. las amenazas ahora de el presidente electo es que los va a sentar junto a los panistas en la toma de Sí, pero pues posesión. México Pero bueno, no va a gobernar un partido, va a gobernar un presidente electo bien o mal y hay que apoyarlo todo. ya se está viendo la división. Claro, ya se Vamos está a una viendo la pausa comercial, regresamos con más en este debate de la migración. Usted puede opinar en redes sociales así como lo hizo Carolina. Este debate y ya empiezan a llegar más comentarios. Regularmente todos son con la misma idea de que se vayan los migrantes de nuestro país, Ojalá. que no los quieren aquí en México. Es normal porque se siente una amenaza. O sea, siempre que alguien llega a otro trabajo y llega una persona nueva o en tu casa tienes vecinos nuevos, el ser humano se siente amenazado. Eso es natural. Por eso es que sí hago un llamado a ser un poco más empáticos. Tienen razón en todo ¿Y no esto será una otro. amenaza real? Que sí la es. Lo que pasa es que no vamos a Exacto. poder definir quién de todos ellos sí son delincuentes y quiénes no. Por eso tendría que haber Pero- una migración controlada, que siempre ha Ajá. existido, para que quien tenga antecedentes penales no entre. Además se les ofreció una situación legal en Claro. nuestro país. Obviamente y entran no más quisieron. porque a río revuelto, ganancia de pescadores, así pasó. Y estos ofrecimientos están mal porque, como lo decía la licenciada, necesita ver más bien otra cosa de políticas públicas en donde en vez de ofrecer apoyo, pues hagan acuerdos como para que no lleguen todos hasta acá, ¿no? Y no estén aquí. Pero sería correcto a lo mejor construir un muro en la frontera como lo pide Donald Trump. No sería correcto porque eso quién también lo va a financiar. Digo, vamos también a poner esas cuestiones no financieras. ¿Quién está financiando los camiones a Tijuana? Esas cuestiones son las que a veces son las que causan muchas suspicacias, ¿no? Porque al fin y al cabo también el mexicano siempre ha sido solidario, siempre ha sido esta cuestión no humanitaria con hermanos centroamericanos. Esto también siempre hemos tenido esa calidez, al igual que muchas personas en el país del norte ayudan también a nuestros connacionales. Eso también hay que reconocerlo. Y sí nos interesa mucho también esta cuestión de las opiniones del público, del auditorio. ¿Por qué? Porque también no tenemos que estarnos polarizando por cualquier tema. Ya hay polarización mucho por el aeropuerto, ¿no? Hay polarización también que por lo del Tren Maya. Hay polarización por muchos temas y también está polarizando también a la sociedad mexicana. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí que lo regresen, sí que garanticen sus derechos humanos de estas personas, que los gobiernos también se hagan responsables, los gobiernos de los otros países, y que igual también que se vea también esa responsabilidad de los gobiernos Que aquí, esto tanto también saliente. lo sometan a una consulta popular. ¿Qué les No, parecería? bueno, porque esas consultas son como si yo le dijera a los alumnos de una escuela, les voy a poner 10 a todos y ya no vengan nunca, todos van a decir que sí.
Bueno, se supone que se escogen gobernantes que tienen las competencias para hacer ese tipo de acuerdos. No podemos estar opinando de cosas que no sabemos. Exactamente. Pero si es el pueblo sabio, lo dice el presidente electo. Pero hay cuestiones que no se pueden. Pueblo que considero no yo, tiene ni la a estar primaria a a veces. consulta. Así Porque es. por falta de conocimiento. Y además es un tema de seguridad nacional. Sí. Claro. Que no podría estar que sujeto a ahorita hay consulta. un tema aquí importante, ahorita que lo dices, abogado, entre seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública. Seguridad pública. Como que no se ha terminado bien de definir cuál es la diferencia entre estas tres y estamos todos hechos bola y vemos cómo hay debate en las cámaras, pero el ciudadano de a pie, común, estamos, No sabe. ¿qué va a pasar? ¿No? Claro. ¿Qué pasa? Por eso, casi sin querer, ocurre un llamado a la xenofobia. O sea, por eso tenemos toda esta ola de necesidad, de enojo, de violencia interna, porque no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo y porque eso, sí, como dices, nos pone en una ¿Que se vayan o que se situación queden, vulnerable. psicóloga? Totalmente. Yo opino que se vayan, pero también opino que muchos se van a quedar y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Y vamos a forzarnos a nosotros mismos a ser más empáticos. Que se vayan o se queden derechos humanos. Que se vayan garantizados sus derechos y que por favor la población mexicana sea empática, por favor. Politóloga. Sí, igual yo considero que se vayan, pero si deciden, si se les da opción de quedarse, que se alineen tanto a nuestras normas, tanto a las normas de la sociedad misma que tiene. Porque es cierto, llevamos una polarización, de por sí ya tenemos mucha. Abogado, que se vayan o se Que queden. se vayan, que se les respeten los derechos humanos al regresarlos, que se deporten, que ese es el término adecuado. Aquí no los queremos y no los necesitamos. Además. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa de debate hoy. Gracias a ustedes también al público televidente que envió sus mensajes. Vamos a la pausa.